Buenas tardes a todos los participantes en esta sesión, en este encuentro en Barcelona, en la Casa de Castilla y León, de Cataluña. Desde Alba de Tormes, al lado del sepulcro de Santa Teresa de Jesús, nos vamos a acercar a ella, a su personalidad, a su figura, y vamos a realizar en esta tarde un mayor conocimiento de esta gran mujer, de esta gran santa, de esta gran doctora, en primer lugar por la Universidad de Salamanca en 1922 y posteriormente en 1970 doctora de la Iglesia Universal por el Papa Pablo VI. Se va a producir en esta tarde, por lo tanto, un mayor conocimiento que vamos a realizar juntos, un acercamiento más profundo a la vida de Santa Teresa de Jesús desde tres perspectivas muy importantes que nos ayudan a describirla. Mujer, santa, doctora. En primer lugar, vamos a hablar de ella como mujer. Vamos a dar algunas claves, teniendo en cuenta que la realidad de la mujer está de moda en la actualidad, como sabemos, pero es una cuestión que a lo largo de los siglos siempre ha sido de gran importancia. Santa Teresa de Jesús es un ejemplo de ello. Ha sido denominada mujer excepcional por grandes personalidades del mundo de la cultura, de la espiritualidad, de la Iglesia. Desde distintas perspectivas nos podemos acercar a esta gran mujer y encontrar en ella ejemplo de vida, tanto mujeres como hombres, pero es natural que las mujeres, con su sensibilidad femenina, pueden comprender mejor lo que aquí procuraré transmitir sobre esta faceta tan importante de Santa Teresa de Jesús como mujer. ¿Cómo es ella como mujer? Vamos a acudir en primer lugar a una cita del Camino de Perfección. Como me vi mujer y ruin, determiné a hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. Es decir, ya nos damos cuenta desde el principio de que Santa Teresa de Jesús va a cimentar su vida entera en la humildad. Ya en el Camino de Perfección ella nos indica, cuando recuerda las tres virtudes fundamentales para avanzar por la senda del Evangelio, amor de unas con otras, caridad, les dice a sus monjas, palabra castellana, desasimiento, en segundo lugar, para poder seguir con paso ligero el camino del Evangelio, y en tercer lugar, la humildad, dirá ella, que aunque la digo a la postre, es la principal de las virtudes y las abraza todas. Por lo tanto, ya vemos que Santa Teresa va a cifrar su edificio espiritual, lo va a cimentar sobre la sólida base de la humildad. Utiliza un diminutivo. Decidí hacer eso poquito que yo puedo. Quien conoce, aunque sea de manera somera, a Santa Teresa de Jesús es consciente de todo lo que hizo, que no fue precisamente poquito, pero ella se sentía, desde su profunda humildad, frágil y débil. Ella tiene una clara conciencia de su realidad como mujer y la vive con gozo, la vive con alegría. La Madre Teresa sentía que era pobre como persona y sentía también su pobreza personal como cristiana. Y a la vez reconocía la grandeza de Dios en ella. Se sentía rica por donación divina. Deseaba ser santa porque sabía que se hace el bien en esta vida en la medida en que se es. Nunca insistiremos bastante en la conciencia que ella tuvo de ser mujer, de gozar siéndolo,
de luchar sanamente en defensa de las mujeres. Esa manera de ser mujer no equivale a las reivindicaciones feministas actuales. Se trata de otro contexto histórico, de otra realidad diferente. Santa Teresa de Jesús es una mujer libre. La grandeza de Santa Teresa de Jesús se manifiesta también en su libertad. Con libertad se manifiesta como escritora y como fundadora. Es admirable comprobar cómo una mujer del siglo XVI nos ha legado la riqueza de sus escritos y la belleza de sus fundaciones a lo largo y ancho de España en aquellos momentos, con las dificultades propias de su época, con sus grandes enfermedades, como veremos después. Todo ello depende de su profunda experiencia íntima, también de sus ambiciones temporales en el buen sentido, y la acogida del destino que Dios le va preparando, la aceptación del querer de Dios en su vida. En ese ambiente de libertad se encontró a sí misma y con toda su fortaleza interior, en medio de la fragilidad de sus enfermedades, realizó la gran obra basándose siempre en la libertad. De esa dotación de libertad nacieron las siguientes acciones que ella realizó como mujer. Es una escritora que lo hace con libertad. Expuso sus ideas sin miedo, sin temor a ninguna institución, solo condicionada por su profunda conciencia moral. Ella quiere siempre decir la verdad sobre sí misma, sobre su propia experiencia de Dios, única y rica. Fue mucho más libre que aquellos que corregían sus escritos, los teólogos, de los que ella se haría amiga, convirtiéndose así, ya en vida, en doctora de doctores, pues todos los doctores del momento, los mejores de la época, los grandes intelectuales teólogos, a los que ella consultaba, a los que acudía para confrontar su propia vida espiritual, todos acabaron sin excepción consultándole, ellos a ella, convirtiéndose así de manera sorprendente en doctora de doctores. Es una mujer libre también a la hora de legislar dentro de la orden religiosa que ella fundó. Ya es fundadora de una reforma del Carmelo Descalzo en el siglo XVI, siglo de oro español, siglo de reformas en el que ella vive. Es en ese contexto vital donde demuestra su gran capacidad creativa y lo hace en libertad. Ella siempre obra en libertad, poniendo y quitando sobre la marcha. No tiene una mentalidad, diríamos, granítica, sino que sabe adaptarse sabiamente a las circunstancias y sabe ir cambiando sobre la marcha según las circunstancias que se van presentando. De esto podría haber muchos ejemplos en los que no podemos detenernos. Y siempre fue fiel a sí misma y también a su obra creadora. Santa Teresa es una mujer de una gran fortaleza, como hemos recordado, en medio de una fragilidad física muy grande. Aquí en Alba de Tormes, el pasado 28 de agosto, después de 110 años, abrimos la urna de plata que contiene el cuerpo de la Madre Teresa de Jesús. Y nos dimos cuenta de que su complexión física era muy frágil. En medio de esa fragilidad humana se manifiesta su gran fortaleza. La Madre Teresa se manifiesta en sus escritos como mujer fuerte.
Ella dice en el capítulo 8 del libro de la vida: era menester ayudarme de todo mi ánimo, que dicen no lo tengo pequeño, y se ha visto me lo dio Dios harto más que de mujer, sino que le he empleado mal para forzarme. Ella misma reconoce así su propia fragilidad. Es también una mujer valiente y combativa. Se dice de ella que tenía, ella misma lo afirma, un valor, una fortaleza más que de mujer. Es decir, con un cierto tinte varonil, diríamos, siendo también muy delicadamente femenina y con un carácter valiente y combativo, un carácter resolutivo, que no significa en absoluto merma ninguna de su exquisita feminidad, sino indicativo de su poderosa capacidad de acción, de cumplir lo proyectado contra viento y marea, pese a quien pese, de no intervenir la autoridad que impone un acto de obediencia en contrario, o se le agoten las fuerzas por el camino. La santa siempre se muestra valiente y combativa en todo momento, y a la vez obediente y sumisa a la autoridad. En ella, como veremos más adelante, podemos encontrar contrastes, como en toda rica personalidad, pero en ella se integran plenamente, gracias a su personalidad magnífica. Otro aspecto muy importante de la Madre Teresa de Jesús es la cultura. Es una mujer de cultura. En su casa todos, tanto los niños como las niñas, aprendieron de pequeños a leer y a escribir. Este hecho es un detonante del nivel social, intelectual también, cultural, de la familia. Mujer de cultura. En su momento y hasta nuestros días. De hecho, los escritos de la Madre Teresa serían publicados pocos años después de su muerte, en 1588 en la Universidad de Salamanca, por Fray Luis de León. Mujer de cultura. San Juan Pablo II escribió: en tus escritos plasmaste tu voz y tu alma. En tu familia religiosa perpetúas tu espíritu. Nos has dejado como lección la amistad con Cristo. Nos has legado como testamento el amor y servicio a la Iglesia. Tu vivo lenguaje castellano ha sido traducido en muchos idiomas. Tus autógrafos se han multiplicado en ediciones sin fin. Has entrado en la cultura religiosa de la humanidad. Estás presente, honrando a la Iglesia, en la literatura universal. Se afirma de Santa Teresa de Jesús que es patrimonio de la humanidad, y con verdadera propiedad se dice. Un segundo aspecto, para acercarnos, aunque sea de modo somero, sencillo, a esta gran mujer, es la santidad de su vida, que tiene unos tintes muy peculiares y muy característicos. Una santa apacible y agradable. Es importante acudir a los procesos de beatificación y canonización, donde encontramos las declaraciones de muchas personas que convivieron con ella, que vivieron con la Madre Teresa de Jesús. Es importante tener en cuenta este aspecto. Santa, apacible y agradable. Las crónicas primitivas de la Reforma, de los frailes y de las monjas del Carmelo Descalzo. Hay también sermones de predicadores, apologías de su vida y los escritos, los prólogos, las aprobaciones que preceden a las ediciones de sus obras, bien sean las publicaciones de las obras completas o de las obras parciales, los tratados de espiritualidad, de ascética y de mística. Todo era aprovechado a lo largo del tiempo y de los siglos para dar títulos a Santa Teresa de Jesús, que es considerada y con toda propiedad una heroína de la fe. Pocas figuras históricas se podrán presentar que superen al huracán de gloria que recibió Santa Teresa de Jesús
en los siglos XVII y XVIII sobre todo, y posteriormente también. Por todo ello, el clamor por la canonización de la Madre Teresa era patente. Ella muere aquí en Alba de Tormes en 1582. Inmediatamente comenzarán los procesos en Salamanca, después en otras ciudades de España y de Europa, y será beatificada en 1614. Pasó el tiempo con agilidad y en 1614 será beatificada. Y en 1622, poco espacio de tiempo entre la beatificación y la canonización, será proclamada santa, 1622. Y fue una quíntuple canonización, un día de inmensa grandeza, 4 santos españoles y un italiano. Y entre los 5, Santa Teresa de Jesús, la única mujer. Santos españoles, Santa Teresa de Jesús, los jesuitas, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, y San Isidro Labrador, y el italiano, San Felipe Neri. El 12 de marzo de 1622 fue un acontecimiento excepcional, cuya memoria perduró por los siglos y llega hasta nuestros días. La calidad, doctrina y mensaje de estos 5 personajes significarían mucho para el futuro de los pueblos y de la Iglesia. Menos San Isidro, los demás habían vivido en el siglo XVI, un siglo muy importante, siglo de oro, también siglo de guerras, de descubrimientos, de luchas, de vida, de reformas y de nuevos movimientos dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad de ese momento. ¿Cómo es Santa Teresa de Jesús? Hay una clave de la santidad de esta gran mujer muy importante. Es una santa humana. Estaba bien dotada de abundantes gracias y dones naturales. Poseía aquella hermosísima condición de la que habla un testigo que convivió mucho tiempo con ella, el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Dice que tenía hermosísima condición, tan apacible y agradable, que a todos los que la comunicaban y trataban llevaba tras sí, y la amaban y querían, y aborrecía a ella las condiciones ásperas de algunos santos crudos que se hacen a sí mismos y a la perfección aborrecibles. Era hermosa en el alma, que la tenía hermoseada de todas las partes y caminos de la perfección. Es un elogio muy certero de cómo es esta santa, que a la vez es humana. Y ahora vamos a recordar, si bien brevemente, esos aspectos que pueden parecer contradictorios en la vida de esta gran mujer, pero que gracias a su rica personalidad se integran plenamente y dejan de tener contradicción alguna. Por ejemplo, ella es espiritual, mística, es decir, que vive el misterio de Dios en las realidades concretas cotidianas de la vida, este es el místico auténtico, y transforma el suelo que pisa en el cielo que por la fe intuye, anticipa el cielo a la tierra, esto es lo que ella hace clarísimamente. Muy mística, muy espiritual, de hecho, si vamos a la Basílica Vaticana en Roma, nos encontramos, nada más entrar, a modo de pórtico, una gran escultura de la Madre Teresa de Jesús, con un letrero donde se afirma que es maestra de espirituales, muy espiritual, maestra de espirituales, y a la vez muy realista, que vive con los pies en el suelo. Ella es contemplativa y también activa, monja de clausura, lógicamente, y andariega de caminos, muy amiga de la fiesta y la alegría, y también austera y penitente. Y así podríamos ir enumerando aspectos que pueden parecer contrarios, pero en ella
la contradicción desaparece. Estos aspectos se integran plenamente en su rica personalidad. Y dicho de otra manera, los místicos dibujados por la Madre Teresa, aun en el grado más elevado, ella la primera, externamente actúan como los demás, ejercitando un oficio o soportando su propia fragilidad. Es una clave importante que creo que nos sirve a nosotros para interpretar adecuadamente la gran personalidad de esta mujer, considerando que vive la santidad amable, haciendo atractivo el Evangelio, atractiva la pertenencia a la Iglesia, el camino de Jesucristo. Y en tercer lugar, hemos descrito, si bien brevemente, a Santa Teresa de Jesús desde la perspectiva de mujer, desde su condición de santa, y ahora, en tercer lugar, como doctora. El testamento de la Madre Teresa de Jesús son sus escritos. Aquí en Alba de Tormes vienen multitud de peregrinos de todas las latitudes del mundo para venerar su sepulcro. El sentido de la peregrinación cristiana es precioso. Aquí conservamos también sus reliquias mayores, el corazón y el brazo, que por circunstancias históricas en las que no me voy a detener, están fuera del sepulcro. Está bien, es adecuado, es recomendable peregrinar a los lugares donde se veneran los sepulcros de los santos y sus reliquias. Y está muy bien también acercarse a sus escritos. Sus escritos no son solo una doctrina, sino una vida. Dice una de las monjas que vivió con Santa Teresa de Jesús, dice: «Esta testigo ha visto y leído los libros que andan impresos en nombre de la dicha Madre Teresa de Jesús, los cuales tiene por muy suyos, por ser muy conformes a su manera y modo de hablar. Y cuando esta testigo los oye leer, se enternece, pareciéndole que oye hablar a la dicha Madre Teresa de Jesús». Es decir, acercándonos a los escritos de la Madre Teresa de Jesús, entramos en diálogo con ella. Oímos hablar a Santa Teresa de Jesús. Voy a enumerar y describir muy brevemente cada uno de los libros para concluir. El libro de la vida es su autobiografía. Es la primera obra literaria. Ella evita cuidadosamente la cita de nombres, los contornos geográficos. Es ante todo un libro de interioridad. El lector inteligente descubre no solo el mundo profundo de Santa Teresa de Jesús, sino también muchas páginas de la historia de España del siglo XVI, en la época del rey Felipe II. El camino de perfección, al igual que el libro de la vida, es un libro que ella escribe para manifestar su riqueza interior. Iniciado en el monasterio de San José de Ávila, a petición de sus monjas, y es un tratado magnífico de vida espiritual. El libro de las fundaciones es una crónica, es como un cuaderno de viajes de los conventos fundados por ella, menos el convento de San José, que quedó ya plasmado en el libro de la vida. Es el primer relato histórico de la reforma de Santa Teresa de Jesús, hecho por ella misma. El castillo interior o las moradas es un libro genial, cumbre de la mística católica, una de las más grandiosas creaciones de la literatura universal, que ella escribe en la madurez de sus 62 años, cuando ya ha llegado a la cumbre de la vida mística, y habla del camino de la vida espiritual con el símbolo del castillo. Hay también una gran colección de cartas, aunque muchas se han perdido, y también otras obras menores, como las cuentas de conciencia, el comentario al Cantar de los Cantares. Que nos acerquemos a la figura de Santa Teresa de Jesús por medio de sus escritos. Quiero agradecer
a la Casa de Castilla y León en Barcelona esta oportunidad de acercarme a todos vosotros y de acercaros a esas tierras catalanas la figura de Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila. Concluye sus días en Alba de Tormes. Están invitados a visitar este lugar, el lugar donde terminó su vida, donde veneramos con tanto cariño y devoción su sepulcro y sus reliquias. Que ella siga siendo ejemplo de vida para todos nosotros, porque los santos que viven en la presencia de Dios siguen generando y creando vida en cada uno de los que nos acercamos a ellos. Este es el caso inigualable de Santa Teresa de Jesús. Buenas tardes, muchas gracias.